Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por todas partes, y que si son fans de las novelas turcas seguro les va a encantar. Como habrán leído en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y de una confesión que hizo recientemente. Una confesión bastante interesante, por cierto. Y no solo eso, sino que también vamos a investigar el misterio que la rodea, porque el famoso oso de Kerem Bürsin, ese oso que todos hemos visto en fotos y vídeos, siempre está con ella. Sí, el oso. Ya saben, ese peluche gigante compañero inseparable de Kerem durante años. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a desentrañar este enigma. Y como siempre, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo. Ya saben, siempre estoy investigando y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Así que no se lo pierdan. Bien, empecemos. Para entender bien todo esto, primero debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser dos de los actores más populares de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo les trajo fama a ambos, sino que también los unió en una relación amorosa. Y es precisamente durante este tiempo de rodaje y posteriormente en su relación, donde el famoso oso hizo su debut. Para los que no estén tan familiarizados, el oso es un peluche gigante, de color marrón, con una cinta en el cuello. Un oso muy particular. Kerem siempre lo ha llevado consigo, ya sea en el set de grabación, en viajes, o incluso en su propia casa. Se convirtió en una especie de amuleto, un símbolo, podríamos decir. Era como si el oso tuviera vida propia, una especie de tercer miembro de la relación, un testigo silencioso de sus momentos más íntimos y felices. La pareja, durante su relación, era muy abierta y compartía muchos momentos en redes sociales. Y claro, en muchas de esas fotos y vídeos podíamos ver al oso. A veces en el sillón de Hande, otras veces en el coche y muchísimas veces en las manos de Kerem, abrazándolo. Era como si el oso formara parte del trío. Imágenes de Hande y Kerem acurrucados en el sofá con el oso a un lado, se viralizaron rápidamente. El oso se convirtió en un elemento clave, casi un meme recurrente entre los fans. Y claro, esto alimentó la curiosidad de los fans, que no dejaban de preguntarse ¿por qué el oso? ¿Qué significa? ¿Cuál es la historia detrás de ese peluche? ¿Será un regalo, una tradición, un simple capricho? Pues bien, la confesión a la que nos referimos llegó hace poco, en una entrevista donde Hande, con una sonrisa y un brillo especial en los ojos, reveló algo que dejó a más de uno con la boca abierta. La pregunta, por supuesto, era directa: ¿qué pasó con el oso? ¿Por qué ya no lo vemos con Kerem? La entrevistadora, con una picardía evidente, intentó indagar en la historia detrás del peluche, buscando una respuesta que seguramente generaría titulares. Y aquí viene la bomba: Hande admitió que el oso todavía está con ella. Sí, como lo escuchan. A pesar de haber terminado su relación con Kerem, el oso sigue siendo parte de su vida. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora. Los fans se volvieron locos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Los foros de discusión se encendieron. Los memes proliferaron. Era como si el oso, de alguna manera, volviera a ser el centro de atención, un catalizador de emociones y especulaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración? ¿Por qué Hande conserva el oso? ¿Qué significa esto realmente? ¿Es un simple objeto o algo más profundo? ¿Un recuerdo, un símbolo, una estrategia de marketing? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante y donde empiezan a surgir varias posibles explicaciones. La primera, y la más obvia, es el valor sentimental. El oso, como ya mencionamos, fue un regalo de Kerem, un símbolo de su amor, de su relación. Conservarlo sería, de alguna manera, un recuerdo de esos momentos especiales que vivieron juntos. Un objeto físico que les recordaría la felicidad compartida. Los detalles del regalo original, quizás, se perdieron en el tiempo. ¿Fue un regalo de aniversario, de cumpleaños, o simplemente un gesto espontáneo de cariño?
La historia detrás del oso es, en parte, la historia de su amor. El oso podría ser una especie de ancla emocional, un recordatorio tangible de una época feliz, incluso en medio de la incertidumbre y el cambio. Pero también podríamos pensar que el oso, aunque sea un objeto material, se ha convertido en un símbolo más grande. En una entrevista, Ande se refirió a la serie Love is in the Air como un capítulo muy importante en su vida. Es decir, el oso podría representar esa etapa, esa serie que la catapultó a la fama, esa historia de amor que marcó un antes y un después. El oso, en este caso, sería un recordatorio constante de su trayectoria y de todo lo que logró gracias a Love is in the Air. La serie, la relación con Kerem, el oso, todo estaba entrelazado, formando una unidad inseparable en la memoria colectiva de los fans. Otra teoría, un poco más romántica, es que Ande lo conserva como un gesto de cariño y respeto hacia Kerem. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, podría ser que ambos mantengan una amistad o, al menos, una relación cordial. Y el oso, en este caso, sería una especie de homenaje al amor que compartieron. Un recordatorio de que, a pesar de todo, hubo cosas buenas, momentos felices y que esos recuerdos merecen ser preservados. Es una forma de honrar el pasado, de reconocer la importancia de la relación en sus vidas, sin necesidad de dramatismos ni resentimientos. El oso se convierte entonces en un símbolo de madurez emocional y respeto mutuo. Pero también hay una posibilidad un poco más pragmática. Recordemos que Ande es una figura pública, una celebridad. Y en el mundo del espectáculo, todo se convierte en noticia. Mantener el oso podría ser una forma de seguir generando interés en su imagen, de mantener a la gente hablando de ella, de mantener viva la llama de su historia de amor con Kerem. El oso en este contexto se convierte en un activo mediático, una herramienta para mantener la atención del público y generar conversación. No se trata de una conspiración, sino de una estrategia, consciente o inconsciente, para seguir siendo relevante en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. No digo que sea la única razón, pero es un factor a considerar. Al fin y al cabo, el oso es un elemento que siempre genera curiosidad y debate. Y de cierta manera, Ande está aprovechando eso a su favor. Las redes sociales son una prueba de ello. Cada mención del oso, cada foto, cada comentario, genera un nuevo pico de interés. Y en el mundo de las redes sociales, la visibilidad es oro. También hay que tener en cuenta que en ocasiones, la vida de una persona pública se vuelve un poco complicada. Imaginen la cantidad de cosas que tienen que administrar, los objetos que reciben, la gente que los rodea. Quizás simplemente no se deshizo del oso porque no tuvo tiempo, porque se le olvidó o porque sencillamente no lo consideró importante. La vida de una celebridad está llena de compromisos, viajes, eventos, rodajes, etc. Es posible que el oso, en medio de todo ese torbellino, haya quedado relegado a un segundo plano, olvidado en algún rincón de su casa. En ese caso, el oso no sería un símbolo de nada, sino simplemente un objeto más, un recordatorio de un pasado que quizás ya no ocupa un lugar central en su vida. Ahora bien, ¿qué piensa Kerem sobre esto? ¿Cómo habrá reaccionado al saber que el oso sigue con Ande? Esta es, sin duda, la pregunta del millón. La respuesta de Kerem es clave para entender el verdadero significado de la situación. ¿Siente nostalgia, indiferencia, sorpresa, o algo más? La ausencia de una declaración oficial por parte de Kerem ha alimentado aún más las especulaciones. Pues bien, hasta ahora, Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. No ha comentado nada en sus redes sociales ni en ninguna entrevista. Este silencio, deliberado o no, ha sido interpretado de diversas maneras. ¿Será que no le importa? ¿Será que lo ve como algo natural? ¿O quizás está esperando el momento oportuno para dar su opinión? ¿Está esperando el momento adecuado para compartir su verdad? La falta de respuesta por parte de Kerem ha avivado la curiosidad y ha añadido una capa extra de misterio. Los fans se preguntan si esta falta de pronunciamiento es una señal de respeto a la privacidad de Ande, o si, por el contrario, es una estrategia para evitar controversias y mantener una imagen pública positiva. O simplemente podría ser que Kerem no quiera alimentar el morbo y prefiere mantener el silencio, dejando que la historia se diluya con el tiempo. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que el silencio de Kerem ha generado aún más intriga y ha convertido al oso en un tema de conversación recurrente.
Cada vez que se publica una foto de Ande, los comentarios sobre el oso se multiplican. La gente busca pistas, analiza cada detalle, intenta descifrar el significado de la situación. El oso se ha convertido en un símbolo de la relación, en un reflejo de las emociones y especulaciones de los fans. En cuanto a la reacción de los fans, como ya mencioné, fue diversa. Algunos se mostraron emocionados y románticos, celebrando que el oso siga formando parte de la vida de Ande. Ven en ello un gesto de cariño, un recuerdo de un amor que, aunque finalizado, dejó una huella imborrable. Para ellos el oso representa la nostalgia, la dulzura, la esperanza de que a pesar de todo, el amor perdura. Otros, en cambio, se mostraron más críticos, acusándola de querer llamar la atención o de aprovecharse de la situación. Ven en ello una estrategia de marketing, una manipulación de los sentimientos de los fans. Para ellos, el oso es un símbolo de oportunismo, de buscar la fama a cualquier precio. Creen que Ande está utilizando el oso para mantenerse relevante y para generar más controversia. Y por supuesto, no faltaron los memes, los chistes y las teorías conspirativas. Internet, como siempre, hizo su magia y transformó un simple peluche en un símbolo de amor, desamor, nostalgia y marketing. Los memes se burlaban de la situación, los chistes utilizaban al oso como protagonista de situaciones absurdas, y las teorías conspirativas especulaban sobre las verdaderas intenciones de Ande y Kerem. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta curiosa historia del oso? ¿Cuál es el verdadero significado detrás de este peluche? En primer lugar, que el oso de Kerem es mucho más que un simple peluche. Se ha convertido en un símbolo, en un elemento icónico de la historia de Ande y Kerem. Un objeto que evoca recuerdos, emociones y que a día de hoy sigue generando interés y debate. El oso se ha convertido en un objeto mediático, en un símbolo de una época, de una relación, de una serie que marcó un hito en la televisión turca. En segundo lugar, que la decisión de Ande de conservar el oso es completamente personal. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son sus verdaderas intenciones ni cuáles son los sentimientos que la motivan. Lo importante es respetar su decisión y entender que cada persona tiene su forma de lidiar con el pasado. Cada persona tiene su propia historia, sus propios recuerdos, sus propias emociones. Lo que para unos puede ser un simple objeto, para otros puede tener un valor incalculable. En tercer lugar, que el mundo de las novelas turcas, y en particular la vida de sus protagonistas, siempre está llena de sorpresas y misterios. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo nuevo que analizar, algo nuevo que comentar. Y eso, en definitiva, es lo que hace que este mundo sea tan apasionante. El drama, la intriga, el romance, la fama, la fortuna, todo se mezcla, creando una atmósfera única y fascinante. Y por último, el éxito de Love is in the Air demuestra el poder de las novelas turcas para conquistar corazones y generar un impacto cultural a nivel mundial. La serie, con su historia de amor y sus personajes entrañables, ha logrado trascender fronteras y conectar con el público de diferentes culturas y orígenes. El oso en este contexto se convierte en un símbolo de este éxito, en un recordatorio del fenómeno global que supuso Love is in the Air. En resumen, Ande confesó que el famoso oso de Kerem sigue con ella. Las razones son múltiples, desde el valor sentimental hasta la posibilidad de mantener vivo el interés mediático. Kerem, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Y el oso, ese peluche gigante, sigue siendo un enigma que seguramente dará mucho que hablar en el futuro. El oso, el símbolo de una relación, de una serie, de un éxito arrollador, sigue presente, recordándonos que en el mundo de las novelas turcas el amor, el drama y la intriga nunca terminan. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa este misterio del oso? ¿Por qué Ande lo conserva? ¿Qué creen que piensa Kerem? ¿Es amor, nostalgia, marketing o una combinación de todo? ¿Veremos al oso en el futuro? ¿Cuál será la próxima sorpresa que nos depare el mundo de las novelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir sus ideas. No duden en dejar volar su imaginación y en compartir sus teorías. Me encanta leerlas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos.
Activen la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.